El gran gastrónomo y teórico de la comida Brillat Savarin decía, Mario, que hay muchos tipos de sed, y hablaba de la sed de los destilados y de la sed de los licores fermentados. Él decía que hay varias cosas que estimulan la sed, pues unas las que todos sabemos, el calor, el ejercicio, pero él decía que algo que estimulaba mucho la sed era el baile y el ejercicio sexual. Tú que eres un gran bailarín me dijiste una vez que el que no baila no se reproduce. Yo que no sé bailar, pues esa parte, eso que me dijo Mario me ofendió muchísimo. Yo no sé cómo he podido reproducirme, tengo 2 hijos. Yo estoy viendo aquí al dueño temporal de la fábrica de licores de Antioquia, el señor gobernador, que tiene una botellita de ron ahí en el suelo. Este es el último. El ron Botero, qué rico. Si nos dieran unos vasitos podríamos hasta probarlo. Porque estos desgraciadamente están muy llenos de agua y no tengo dónde botarla. En realidad los malos destilados, Mario, los malos destilados o los pues como el vodka son básicamente alcohol con agua, 40% de alcohol con agua. La ginebra tiene algunos aromatizantes, pero es básicamente alcohol con agua. El aguardiente es alcohol con anís, el aguardiente nuestro. Pero el ron es una bebida que se ha venido sofisticando. Yo en ese primer articulito que escribí sobre el ron dije que era pues, digamos, el espíritu de los trópicos, el verdadero espíritu de los trópicos, entendiendo por espíritu los destilados, la esencia de alguna cosa, en este caso la esencia de la fermentación de la caña, pero que esa mala reputación, la mala reputación que tuvo también en Estados Unidos durante los años del prohibicionismo, que en realidad fue por el ron más que por el whisky, que fue también su contrabando lo que enriqueció a una familia como la familia Kennedy. ¿Cómo se ha venido desarrollando ya, digamos, en los últimos decenios o en los últimos 50 años una cultura más sofisticada del ron? Vos a mí me has presentado y dado los mejores rones que yo me he tomado, y yo solamente una vez te pude ganar con un ron venezolano, pero más en edad que en gusto. ¿Cómo se ha venido sofisticando y haciendo más delicada la preparación del ron en América Latina? Bueno, eso sí se puede fechar más o menos con exactitud. Si Antanas Mocos estuviera aquí, estuviera reprobando muchísimo esto. No sé si ustedes saben, pero cuando él fue alcalde estaba prohibido tomar cualquier tipo de licor en los actos oficiales que organizaba la alcaldía. Pero aquí Mejía Vallejo siempre lo hacía, solo que se lo ponían en un pocillito de tinto para disimular. Pues ¿qué vamos a disimular nosotros? Además es una copita nomás, siento mucho por ustedes pues, pero… Sí. Bueno, les decía que eso se puede fechar con bastante exactitud. O sea, la persona, y en este caso es una persona que empezó a convertir el ron en lo que hoy en día fue Facundo Bacardí, el fundador de la marca que lleva el mismo nombre. Hacia 1860 él era un inmigrante español que había trabajado en brandy en España, llega a Cuba, después de probar otra serie de negocios, empieza a hacer una serie como experimentos con la destilación del ron que conocía. Hay un montón de leyendas, entre otras, si alguno tiene interés en el asunto, le recomiendo muchísimo que lean un libro que se llama Bacardí, la larga lucha por Cuba, de Tom Yelten, un corresponsal de la NPR que vivió en La Habana y que escribió un libro absolutamente fascinante sobre la historia de ese ron y la manera en que se ha imbrincado con el destino cubano. Bueno, Facundo Bacardí, les decía, empezó a hacer experimentos, pero al mismo tiempo en otras partes de América Latina
particularmente inmigrantes franceses a Venezuela empezaron a llegar y lo mismo, la sabiduría, la experticia que habían acumulado con el coñac empezaron a aplicarla al ron. Entonces, eso da como resultado que a finales del siglo XIX, ya en las ferias internacionales, o rones cubanos como Bacardí o rones venezolanos están ganando premios internacionales a los licores. Luego, ahora podemos hablar eso, digamos, en los años de la prohibición, que curiosamente siempre se asocian con el whisky, pero en muchísimas partes la verdad es que tienen que ver muchísimo más con el ron, ¿sí? ¿Alguno de ustedes está viendo El Imperio del Contrabando, que están pasando por HBO en este momento? Es una serie, bueno, sobre uno de esos mafiosos que se enriqueció con el contrabando de alcohol, y ahí se ve clarísimamente, pues digamos, por supuesto Cuba estaba ahí, entonces era muchísimo más fácil traer alcohol desde Cuba, además alcohol de muy buena calidad, que aventurarse a traer whisky desde Irlanda o desde Inglaterra. Pues digamos, era una cuestión de proximidad geográfica. Luego, hay algunas cosas que también han conspirado a favor del ron. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano dedicó todas las destilerías a la producción de alcohol para uso militar o industrial, y eso hizo que todas, por ejemplo en Puerto Rico, el gran auge de la Bacardí empieza en esos años, el gran auge exportador. Pero bueno, aparte de esos vaivenes del mercado, en los últimos años ha sido muy claro que todas las compañías se han planteado una dicotomía. Miren, hacer ron barato y ron malo es sumamente fácil. Eso es una cuestión, digamos, hay muchísimas compañías dedicadas a esa cuestión. Y ha habido como un sesgo hacia este tipo de rones, es decir, rones premium, muy bien añejados, en muchos casos, digamos, como lo que llaman ron agrícola, el ron agrícola, que es una cuestión que se hace en las islas del Caribe. El ron se elabora directamente del jugo de la caña, no a partir de los residuos que quedan del azúcar, que es lo más tradicional o que era lo más tradicional que se hacía antes. Entonces, hoy estamos viendo en todas partes pues rones de primerísima calidad y rones que tienen, como tú lo anotabas, la misma característica del vino, es decir, que casi que el lugar donde lo hacen, la forma en que lo destilan, le imprime un sabor muy particular. Entonces, por ejemplo, el que haya probado rones jamaiquinos se dará cuenta que son rones que tienen mucho cuerpo, que son como muy fuertes, el color tiende a ser en algunas ocasiones incluso casi negro. Es un ron, digamos, difícil de beber para el paladar de uno. Luego están los rones cubanos, que son precisamente lo contrario, rones muy ligeros, muy secos. En la terminología del ron, cuando se habla de un ron seco, se quiere decir que la cantidad de azúcar es bastante baja, la que tiene. Y luego están los rones venezolanos, que son pues absolutamente extraordinarios, y ha sido como un descubrimiento de años recientes. Pero también está pues yo me acuerdo que yo estoy dudando de que yo te haya hecho probar los grandes rones, porque una vez recuerdo que hay un ron de Guyana, A ver, que se llama El Dorado. Los rones de Guyana tienen algunos un trasfondo de café que es muy particular. Entonces digamos que pasa exactamente lo mismo, así como en los vinos uno percibe mucho el tipo, digamos, de vid, de uva con que se hizo, en los rones las diferentes variedades de caña, las diferencias en el proceso de destilación y las diferencias en el proceso de añejamiento se notan con muchísima claridad, y eso ha dado como resultado rones como este, que es la primera vez que yo voy a probar. bueno, salud. Mario, el color de un ron como este, ¿se lo da la madera en la que lo añejan o se lo da que le añaden algún caramelo o algún aditivo, o las dos cosas? Las dos cosas. Entonces, digamos, inicialmente es cristalino, como les decía, y está muy bueno, realmente. Sí. Qué pena con ustedes. Es caramelo, le ponen, en general en los rones haitianos, jamaiquinos, les gusta bastante ponerle un toque de caramelo, que siempre es
como muy pequeño, y luego son pues, se hacen muchos, por ejemplo, el ron Santa Teresa hace muchos experimentos. El ron Santa Teresa es el único que se produce por el sistema de solera, que es diferente a los demás, y eso utilizan, digamos, barricas en las que previamente se ha añejado whisky, y eso le da un buque particular al ron. Mario sabe, yo creo que todo, o casi todo sobre el ron, pero hay algo que yo descubrí en estos días que a lo mejor no sabes, y es que hay algo que une la noche, el ron y las ballenas. El pastel no me lo… La noche, si no fuera por el ron, Mario, descubrí yo en estos días, las ballenas probablemente se hubieran extinguido. Fíjense en esto, ¿por qué cuando uno prende una vela, lo que va cayendo le decimos esperma? Es curioso que tenga ese nombre, esperma. Pues resulta que en realidad la noche ya prácticamente no existe. Lo que nosotros llamamos noche es una cosa muy iluminada, pero si pensamos en el mundo anterior a la invención de la electricidad, que es relativamente reciente, poco más de un siglo, si pensamos en el mundo de Cervantes o de Lope de Vega o del medioevo o incluso después el mundo de Dickens, el mundo de Jorge Isaacs, la noche era realmente una cosa muy oscura. Hoy en día para poder ver estrellas uno tiene que venir al planetario o irse a un desierto donde no haya contaminación de luz, porque la luz es lo que más dificulta ver las estrellas. Pero bueno, cuando la noche era de verdad noche, la gente se iluminaba pues con velas, solo que una vela tiene una iluminación muy mala, muy bajita. Una vela tiene una iluminación de 1 vatio y ustedes saben que un bombillo de 25 vatios prácticamente no ilumina nada y son 25 velas, el equivalente a 25 velas. Pero la gran cacería de ballenas se daba porque sobre todo en el cachalote había un líquido más o menos transparente, medio viscoso, que el cachalote almacena en su cráneo en cantidades impresionantes, como 3 toneladas de ese líquido. Y ese líquido cuando lo sacaban al contacto con el aire se volvía viscoso, mucho más viscoso y blanco. Y los marineros ingleses empezaron y norteamericanos empezaron a decirle esperma a ese líquido. Las velas y las lámparas de esa esperma de cachalote eran las mejores, las que daban una luminosidad mejor y las que no olían mal. Mucha gente se iluminaba con velas de sebo de animal, de sebo de cerdo, de sebo de res, de conejo, de lo que fuera, y eso se iba fermentando y cada vez olía peor. Las casas fuera de mal iluminadas, cuenta Bill Bryson en un libro muy interesante, En Casa, fuera de mal iluminadas las casas olían muy maluco por el mal olor de las velas fermentadas, pero las de cachalote no. Y lo que une la noche, las ballenas y el ron es que un señor que había destilado ron y que había destilado alcoholes y que era un experto en destilación, descubrió que si destilaba el alquitrán, que era lo que quedaba después de quemar el carbón de piedra para sacar gas, o de quemar, no, yo no sé qué proceso le hacían, pero sacaban gas de ahí y quedaba alquitrán, una sustancia negra y viscosa. Él se dedicó a destilar el alquitrán y sacó una cosa que se llama queroseno o querosene, y el querosene fue el mejor reemplazo y mucho más barato de la esperma, de lo que llamaban esperma, aunque no fuera esperma, de los cachalotes. Y entonces eso salvó a las ballenas de la extinción y produjo una iluminación pues más barata que también esa destilación del querosene es el origen no mucho tiempo después de la destilación de lo que se llamaba aceite de piedra o petróleo. Esos mismos que este señor que enseñó a destilar el alquitrán dio la idea para que se destilara también esa sustancia viscosa que salía a veces de la tierra y de las piedras, el petróleo, y que es el origen pues de la gasolina
y de los aceites. Entonces, en realidad, un destilador fue el que salvó a las ballenas de la extinción. Pues viva Dios, y mientras decías eso me estaba acordando también de una de esas noticias raras. Miren, entre los alcoholes y las medicinas durante muchísimo tiempo hubo una frontera incierta. Lo que separaba una cosa de otra no era fácil de establecer, y el ron vivió muchísimo ese proceso. De hecho, pues Aquavita era el nombre primigenio de muchísimas medicinas. Bueno, y en el caso del ron… O de vida, pues agua de vida, sí, era lo que daba sí, la vida. y eso. Bueno, y en el caso del ron, es que ya desde el comienzo, pues aplicado en dosis moderadas, se consideraba que era una buena medicina. Y en particular, se lo recetaban, hay un libro muy famoso en lengua inglesa, de un médico en el siglo XVIII, que todo el libro está dedicado para los usos medicinales de diferentes licores. Bueno, y en el caso particular del ron, él recomendaba el ron en forma de colirio. Hay una enfermedad que se llama pues, los nictálopes, que son las personas que ven mejor de noche que de día. Y para poder mejorar su visión diurna, entonces este médico inglés decía que 2 gotitas de ron en cada ojo aplicadas en la noche mejoraban muchísimo la visión. Bueno, pero esa tradición ha venido como extendiéndose a lo largo del tiempo. Yo hubiera podido querer traer unos avisos que encontré en la hemeroteca de Caracas. En el periódico El Nacional en 1966 hubo una epidemia de influenza muy grande, y el ministro de Salud de la época en Venezuela salía él recomendando un aviso de una página pagado por el gobierno en que para combatir esas gripas tan fuertes no había nada como tomarse un buen palito de ron. En realidad había incluso 3 nombres para estos destilados. El primero era el espíritu, porque desde Paracelso lo que se le sacaba al vino era la esencia o el espíritu, y esto en realidad es un espíritu, es el espíritu de la caña. El licor, que eran espíritus a los que se les ponían sabores y azúcar, entonces el Grand Marnier o la ginebra o el mismo aguardiente sería un licor y esto sería un espíritu. Y los medicinales, que eran los elixires. Cordiales para el corazón, o el elixir. Yo me acuerdo que mi abuelita tomaba siempre elixir paregórico, que se mantenía medio trabada porque el elixir paregórico combinaba ron con opio, pero era muy bueno para la diarrea, para el dolor de muelas, bueno, más o menos para todo, y claro, el opio sirve para todo, y parece que paraliza, relaja las contracciones del intestino, y era una mezcla de ron y opio, pues que con razón a mi abuelita le gustaba tanto. Como en 1970 lo prohibieron, hasta esas fechas todas estas sustancias que alteran la percepción de la conciencia eran más toleradas, no se había medicalizado tanto la vida. Vos, Mario, me contabas algo de García Márquez y el ron, que me pareció muy bonito y probablemente es el origen de la mejor literatura colombiana. No, pues es que tienes razón. Uno pudiera decir que el gran talento literario de García Márquez se debe directamente al ron. En la biografía que escribió sobre García Márquez, Gerald Martin cuenta que cuando García Márquez nació, como muchos niños, nació como paralizado, no respiraba. Entonces el médico cogió una botella de ron que tenía ahí y entonces lo empezó a frotar con ron y milagrosamente volvió a la vida García Márquez. Brillat Savarin también cuenta de un soldado en no sé qué campaña en el desierto que el calor lo había vuelto negro como un grajo, dice él, y llevaba 24 horas quieto, y llegaron donde él y le dieron a beber ron y el hombre resucitó. Ahora decías del uso militar del ron, ¿era para darles a los soldados para que fueran a la batalla con más valor o para las heridas producir alcohol como antiséptico o qué? No, ahí me refería a que digamos había mucho pues, alcohol de uso militar industrial durante la Segunda Guerra Mundial, y eso, para utilizarlo pues en algunas cosas pues digamos como carburante, para limpiar armas, como parte
diferente tipo como de munición que había y eso. Eso es, digamos, como otra cuestión. Pero, por supuesto, el ron sí tiene una larguísima tradición asociada con las batallas. Pues la verdad es que uno se toma pues 3 o 4 tragos de ron y, como dice Woody Allen, le dan ganas de salir a conquistar Polonia. Entonces… Me gustaría que habláramos de las alusiones al ron que hay en algunos o en muchos escritores. Yo me acuerdo que a mí me gusta cuando me tomo unos rones recitar, recitar sobre todo a León de Greiff, y en el relato de Ramón Antigua era un negro, seguramente ronero, él habla del ron. Bueno, el relato de Ramón Antigua empieza diciendo: en el alto de Otramina, ganando ya para el Cauca, me topé con Martín Vélez en qué semejante rasca. Me topé con Toño Duque montado en su mula blanca, me topé con Mr. Gray, el de la taeña barba. Los tres venían jumados como los cánones mandan, desafiando al Olimpo con horrísonas bravatas, descomedidos clamores, razones desconcertadas. Los tres jumados venían y con 3 jumas en ancas, vale decir un repuesto de botellas a la saga. Ese repuesto de botellas debía ser de ron, pero más adelante es un relato muy largo, es un romance antioqueño muy largo y muy bonito. Él dice que en lo de don Nuño Ansúrez, alto harán en la jornada, allí venden aguardiente de Concordia, cosa brava, whisky y brandy en ocasiones, ron negrita, ron jamaica, cigarrillos y tabacos, machetes, pólvora, cápsulas de revólver, aparejos, atún, salmón y otras latas. Ron negrita, ron jamaica. Esos fueron de los primeros rones que hubo en Colombia, que se comercializaron durante muchísimos años. Y para seguir añadiendo nombres a esa lista, pues no sé si algunos de ustedes saben que el poeta Jorge Rojas, que era uno de los, pues, digamos, mascarones de proa del piedracialismo, durante buena parte de su vida fue el gerente de la Bacardí en Colombia. Lo curioso es que en todos sus poemas, bueno, no hace sino hablar de vinos españoles por todas partes, pero no menciona nunca el trago con el cual se ganaba la vida. Bueno, de todas maneras, pues hay muchas otras referencias en la literatura colombiana al ron. Bueno, en particular, una de las más famosísimas tiene que ver con el grupo de García Márquez y en particular con Álvaro Cepeda Zamudio. Hay un cuadro muy famoso que le hizo Juan Antonio Roda a Cepeda y se ve pues en primer plano Cepeda y al fondo hay una especie como de mesa de estilo cubista, hay una botella y claramente en la botella se dice ron La Cueva. Ahí eso. A mí siempre me ha parecido increíble que no haya un industrial que se le haya ocurrido patentar ese nombre. Creo que es un buen nombre y que tendría bastante éxito. Bueno, mencionamos también ya lo de García Márquez y por supuesto aquí no puedo dejar de hablar de Manuel Mejía Vallejo. Pues Manuel era universalmente conocido por tomar ron y eso, bueno, pues tomaba tanto ron y ron con Coca-Cola, que era, creo que él aplicaba la teoría de Jaime García Mafla de estar tomando constantemente y bueno, tomaba tanto ron que el ron Medellín añejo le decían, o yo he oído que le dicen, el ron Medellín Vallejo, que creo que también es un nombre. Bueno, y luego hay cuando estábamos hablando de esos rones malos, hay una larguísima tradición de chistes o de alusiones que tienen que ver con el ron malo. Hay uno, pues acá en Medellín hay que no es ese viejo ron Jamaica que menciona León de Greiff, sino bueno, ya es una comercialización diferente, pero pues eso es un ron que creo que vale 3 o 4 mil pesos la botella del ron Jamaica y por lo menos en Bogotá se conoce como Jumanji. Sí. O también en Bogotá hay un nombre que tiene el increíble nombre de ron bretón y
como normalmente pues es un trago que le gusta mucho pues a gente de la calle y eso, entonces le dicen el pobretón. Para que no se nos olvide la noche, que es el otro tema, voy a leerles otro poema de León de Greiff, A la noche. Él escribió muchos nocturnos, Silva también, todos los modernistas escribieron nocturnos, pero este de León de Greiff, que es de cuando él tenía poco más de 20 años, me gusta mucho. Yo de la noche vengo y a la noche me doy, soy hijo de la noche tenebrosa o lunática, tan solo estoy alegre cuando a solas estoy y entre la noche tímida, misteriosa, enigmática. Tranquilo y sonriente por las callejas voy, indiferente a toda la turba mesocrática y sin odios, tan bueno como me siento hoy. Sin embargo, y el odio por la dueña gramática, pero la noche sabe borrar esos rencores. La noche, dulce Ofelia despetalando flores. La noche, Lady Macbeth, azarosa asesina. Que es la noche resumen de humana y de divina proteidad y que es urna de todos los olores. ¿Cuándo vendrá la noche que jamás se termina? Hay una tradición muy vieja de asociar noche, alcohol, ron, placeres. Yo aquí tengo también los rubayatas de Omar Khayyam, que es un canto sucesivo a los placeres de la noche, del vino y de los cuerpos. Desde Ovidio se sabe que la noche es un embellecedor, la gente de noche pues se le ven menos los defectos, las mujeres son mucho más bonitas y los hombres menos feos y bueno, la noche embellece y el alcohol también es un embellecedor y no solo un embellecedor sino también como un gran lubricante para conversar, para soltar la lengua, para poder estar como en comunión. La gente habla muy mal de los borrachos y de los efectos malos que tiene el alcohol, pero yo también podría hablar muy bien de los buenos efectos que en algunas personas tiene el alcohol, de lo amables que se vuelven algunos hoscos y de lo habladores que se vuelven algunos tímidos. Bueno, yo jalo ese hilo y te lo llevo para el lado de el ron tiene una reputación ambigua porque por un lado se considera destructor de virilidades y por el otro lado pues se considera como un gran método para que las mujeres lo aflojen. Entonces, bueno, en el primer caso siempre me ha sorprendido pues, tengo un origen familiar por el lado materno guajiro y en la Guajira, y eso es una cosa que me he preocupado por investigar y la verdad es probablemente el único lugar del Caribe en el cual el ron oscuro se considera que tumba el palo, por lo tanto pues lo miran con un recelo absolutamente extraordinario. Pero por el otro, y eso es una tradición que existe, pues de verdad está diseminada pues a lo largo de toda América Latina y hay diferentes nombres que aluden a eso, en que el ron digamos es un muy eficaz mecanismo de seducción. En la costa colombiana pues hablan del ron como aflojayoyo o en la vertiente más grosera pues aflojachocho. Eso. Hay incluso chistes con eso, no sé si han oído ese, llega un mesero en un restaurante, le pide a una señora, le pregunta a una señora que si quiere tomarse un roncito, entonces ella le dice no porque es que me hace daño para las piernas. Él le pregunta, ¿se las afloja? Y dice no, me las abre. Bueno, y uno puede rastrear a lo largo de todo el Caribe nombres que tienen que ver con eso. Por ejemplo, en Cuba es bájate el bloomer. El bloomer en Cuba son los calzones. Entonces, hay rones, sobre todo esos rones como de origen de destilado casero, que en Cuba se llaman, pues miren los nombres, chispa de tren, uña de tigre. Entonces, hay otro que se llama espérame en la tierra. Ya se imaginarán lo que produce beber esas cosas y todos se consideran infalible, digamos, un par de rones y afloja yo completo. Mario, ¿el ron es un buen negocio o no? Porque yo leía
que, bueno, el brandy o la grappa, como son licores de la zona templada, alcoholes de la zona templada, se evaporan más o menos en un 2 o un 3%. En cambio el ron, al parecer, que es el espíritu de los trópicos, se evapora, se pierde, se dice que se lo beben Los Ángeles como el 10% de la producción. Eso es una de las causas también de que el negocio sea un poco menos bueno. No, eso tiene que ver con varias cosas. Digamos, mire, en el inglés jamaiquino existe la expresión Angel's Duffy. ¿Y qué significa? Pues, digamos, la porción del ángel. Entonces, siempre había la teoría de que como era la zona tórrida, como era el Caribe y eso, entonces que la evaporación era mucho mayor. Bueno, en realidad eso pues se comprobó que eran o esclavos o los capataces que llevaban la hacienda que se metían a las no eran las ánimas. No eran las ánimas, sí, y eso, entonces sí, y es lo que se llama la porción del ángel, que eso era lo que se tomaba pues el ángel allá y eso. En Venezuela hay un dicho que a mí me gusta mucho que se llama beber encapillado. Capillas llamaban antiguamente en los ingenios azucareros al sitio donde tenían el ron, y entonces pues los negros esclavos allá se metían, y beber encapillado tiene que ver con eso, que además es un dicho que tiene una correspondencia en el inglés, pero un poco diferente. Miren, lo que les voy a contar, la verosimilitud del asunto ya la sabrán juzgar ustedes. La cuestión es que pues, el almirante Nelson murió en batalla y pues querían llevar el cuerpo a Inglaterra para enterrarlo con los honores que se merecía, y lo metieron en un ataúd, y el ataúd lo llenaron completamente de ron, eso, para preservar el cuerpo, por supuesto. Pero duraron pues bastantes días, unos 14 días en alta mar y eso, y cuando llegaron a Inglaterra y destaparon el ataúd, descubrieron que el nivel de alcohol había reducido, estaba prácticamente así 2 o 3 centímetros, y descubrieron que el ataúd tenía unos corchos, así. Entonces en inglés existe la expresión beber en la bodega del almirante, y se refiere a eso, en que habían abierto los huecos, se servían un poquito de ron que macerado con cadaverina. Ay, no me suena tan. Bueno, pero yo creo, ahora mencionabas el uso medicinal. En general, las cosas raras del Nuevo Mundo se lograron imponer como medicinales. Primero, el ají se daba como medicina, la papa se daba como medicina, el café era una medicina, aunque no fuera de acá, pero acá empezó la producción más fuerte, y el ron también. Lo que yo pienso es que de todas maneras el alcohol es un conservante y es algo que mata bacterias. Cuando algunos decían que el agua es muy dañina y que no hay que tomar mucha agua, no era solamente pues por alcohólicos, sino que yo creo que muchas veces el agua estaba contaminada, mientras que la misma chicha o la cerveza o el vino y más estos destilados pues producen un líquido que tiene menos bacterias. Yo creo que básicamente esa es una primera utilidad de estos alcoholes. Bueno, lo otro uno pudiera decir, ¿quién conoce borrachos flacos? Todos son gorditos, como… Bueno, ya no sé. Que dejamos que toquen un poquito de música y vemos si nos dan la orden de seguir más rato o de parar. Claro. Bueno, un poquito de música antillana. Dame un traguito ahora, cantinerito. Dame un traguito ahora que nadie mira. Dame un traguito ahora que me da pena.
traguito ahora que están tocando esa musiquita. Y esa es la que a mí me gusta tanto. Dame un traguito ahora, chico, que están bailando. Dame un traguito ahora, chico, que están bailando. Dame un traguito ahora, chico, que están bailando. Dame un traguito ahora, chico, que están bailando, que están gozando. Esa muchacha me está invitando un traguito. Dame un traguito ahora, chico, que están bailando. Échale azúcar, agua y miel y limón. Sírveme un trago y que siga el rumbo. Dame un traguito ahora, chico, que están bailando. Un traguito cantinero. Dame un traguito ahora, chico, que están bailando. Entonces, pues en general en el son hay infinidad de referencias al ron. Eso. Empiezo diciendo una cuestión, y es que la palabra ron, al menos en muchos sitios del Caribe, ya se volvió un genérico. Entonces, cuando uno habla de ron, no necesariamente está hablando de ese licor, sino que puede ser cualquier bebida en particular. Ustedes han oído pues Juan Piña, que en Colombia canta la canción de retírate, retírate del ron. En realidad pues puede ser retírate del whisky o de cualquier cosa de esas. De las muchísimas menciones que hay, a mí me gusta mucho en particular una canción que se llama El Bembé en la casa de Pinky, que es uno de esos álbumes de aguinaldos navideños que hicieron Richie Ray y Bobby Cruz, y ahí dice una frase que si yo tuviera escudo familiar la pondría. Dice: mientras nos quede ron no beberemos agua, porque el agua solo sirve para irse a bañar. Bueno, y lo otro es, después de haber oído esto, pues yo siempre he pensado que como la R y la S están junticas, entonces es la canción famosísima de Ignacio Piñeiro, pues la que dice que el son es lo más sublime para el alma divertir. Bueno, yo creo que haciendo una pequeña variación mínima uno puede decir en justicia: el ron es lo más sublime para el alma divertir, y sale perfectamente esa cuestión. Luego, como estamos en el planetario, pues me estaba acordando una canción colombiana muy famosa de los años 50, la que dice: al oscuro metí la mano, al oscuro metí los pies. Bueno, creo que es muy sugerente lo que se dice en esas dos líneas. Por cierto que últimamente he estado investigando sobre Monseñor Willes, para la gente joven, desconocido personaje, pero los que tenemos cierta edad pues pueden recordar muchas de las barbaridades que hizo. Monseñor Willes, entre otras cosas, es muy célebre porque sacó una carta pastoral en contra del mambo y promulgó activamente que bailar mambo era pecado, y una de sus cartas pastorales tiene que ver precisamente con la letra de una canción como al oscuro metí la mano, al oscuro metí los pies. Al parecer los antioqueños no podían hacer eso. ¿Y de las etiquetas, Mario? Bueno, lo de las etiquetas y eso, cuando yo vi las primeras propagandas que empezaron a salir, me llamó muy notoriamente la atención esto, porque creo que de verdad es una gran innovación en el mundo de las etiquetas del ron. Digamos que se pudieran dividir en dos tradiciones. O sea, la primera tiene que ver con cosas que aluden a, como digamos, la herencia de la compañía que fabrica un ron. El ejemplo pues clásico es Bacardí, en que tiene un murciélago, que siempre lo han tenido. Había una leyenda familiar que el ron se empezó a fabricar en un sitio en que estaba muy lleno de murciélagos, entonces por eso aparece eso. Y luego hay una tradición sumamente peculiar que es la de los rones de origen francés, del Caribe francés, en que aparecen muchísimos santos en las etiquetas.
Eso es bien curioso. Lo otro, pues muchas en los últimos 20, 25 años se han decantado por poner pues la medalla que ganaron en algún concurso internacional o cosas de ese estilo, pero esto es verdaderamente notable en el mundo de las etiquetas de ron. Me ha gustado un montón y creo que de verdad que en lo que uno puede ver en el mercado marca una diferencia muy notable. No estamos patrocinados por la fábrica de licores. Mario, una vez en San Juan de Puerto Rico, yo te oí contar una anécdota con el ron y un famosísimo antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss. Me gustaría que se las contaras aquí también a mis coterráneos. Sí, esa anécdota es muy entretenida. Miren, uno de los libros, pues el libro más célebre de Claude Lévi-Strauss se llama Tristes Trópicos. Es un libro que a mí es mitad narración y mitad como planteamientos teóricos, y él cuenta, entre otras cosas, que en un momento él está huyendo del avance de los nazis, entonces se embarca y llega a Puerto Rico. En Puerto Rico la policía hace una requisa y descubren sus libretas en que él tiene todos los fonemas de la lengua tupí guaraní, que son muy peculiares si alguno de ustedes lo ha visto, y consideran que son mensajes en clave. Entonces lo detienen porque presuntamente están sospechando que es un espía. Bueno, entonces lo meten a la cárcel en San Juan de Puerto Rico. A las 4 o 5 horas los dos guardias que lo están cuidando pues están perfectamente convencidos de que es un inofensivo profesor francés. Entonces lo sacan de la cárcel y se lo llevan a dar una vuelta turística por San Juan, y una de las cosas que hacen es que lo llevan a la destilería de la Bacardí. Bueno, entonces van allá y como gran cosa pues le dan el mejor ron que se consideraba que hacía Bacardí en ese momento. Lévi-Strauss, cuando escribe el libro, dice que era absolutamente infecto, que nunca en su vida había tomado un brebaje tan malo como ese. Bueno, y eso así consta en el libro. Pasaron los años y un amigo mutuo que tenemos, Héctor y yo, que ha venido bastantes veces a Medellín, que se llama Héctor Feliciano, es un periodista puertorriqueño, empieza a trabajar en el Washington Post y lo mandan como corresponsal a París, y entre otras cosas lee por primera vez ese libro. Y cuando se encuentra con esta referencia, compra consigue una botella de un ron que hay en Puerto Rico de muchísima tradición que se llama Barrilito, se la manda a Lévi-Strauss con una nota diciéndole que le parece que se ha apresurado en el juicio sobre el ron puertorriqueño, que lo invita a que tome de esa botella y que luego pues matice el juicio o haga lo que quiera. Pasa una semana, 2 semanas, un mes, y de pronto Héctor recibe una carta de Claude Lévi-Strauss en la cual le dice que no le había contestado antes porque se ha ido tomando con delectación el ron poco a poco para poder apreciarlo como se debe, y que en efecto rectifica, que el ron puertorriqueño, o al menos el ron Barrilito, era muy bueno. Y no solo eso, sino que le promete, Claude Lévi-Strauss en el momento tenía 99 años, que eso, le promete que si hace una nueva edición de Tristes Trópicos, iba a poner una nota de pie de página diciendo que por apresurado no había podido juzgar como corresponde las bondades del ron puertorriqueño. Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar sí. con música. Con algo bueno. Y
no es vida esta que yo vivo, que lo que yo siento no parece amor, que tengo el defecto de ser muy altiva, porque indiferente cruzo ante el dolor. Yo no engaño a nadie porque soy sincero. Cuando me entrego en una pasión, no me importa cómo, quiero cuando quiero, porque a mi manera doy el corazón. Cuando quiero, porque a mi manera doy el corazón. Corazón, corazón. Gracias. Bueno. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. Es muy guajira y muy sentida, alegre canto. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. Y en su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre canto. Me voy a
Muchas A gracias. caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, y a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea al monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias.